compañeros pues trataron de evidenciar esa evolución de la disciplina y en qué medida esto se ha ido transformando a través de los años. Hoy día ya pasamos a la unidad temática número 2 y en esta unidad temática pues ya entramos en, pudiéramos decir, en la esencia, ya hemos visto un poco la parte teórica, independientemente de que en introducción a la investigación todo es muy teórico, pero ya podemos irlo aterrizando y para eso ustedes tienen una actividad que en 2 semanas ya les toca presentar, que muchos al leer la rúbrica, no tanto la rúbrica, sino las indicaciones de la actividad, pudieran decir, ah, pero tengo que hacer un proyecto completo. No, usted no va a hacer un proyecto, sencillamente usted va a plantear una propuesta de proyecto, por eso se dice mi primer proyecto, cómo yo lo quisiera, que yo pudiera abordar y como es grupal, cada quien va a dar su aportación desde su interpretación en el conocimiento. Entonces, hoy día nos toca iniciar la unidad temática número 2 que aborda los enfoques investigativos en la investigación científica. Por lo tanto, esto parte de un fundamento, que todo tiene su fundamento, una justificación, y los paradigmas de la investigación. Un poco que entrando en contexto pudiera preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué conoce por paradigma? ¿O qué idea tiene de esta palabra? ¿Quién me pudiera decir? Es un conjunto de teorías. Muy Se usa bien, para explicar algún tipo de fenómeno. correcto. Está inmersa en alguna teoría, pero más que todo se usa para explicar algún fenómeno que esté sucediendo en el contexto, en la realidad, en el mundo que nos rodea, en lo que hacemos. Más que todo es basado en esto. Entonces, nuestra temática hoy día se comprende de esta parte esencial y lo vamos a ver en una pequeña presentación para un poco que refrescar estas definiciones. No sé si se puede ver, por favor. Sí, sí se ve. Ya, muy bien. Bueno, los paradigmas de investigación científica. Cuando hacemos un recorrido a través de la historia, decimos que un paradigma son marcos de referencia, son orientaciones, son matrices, son estructuras o vías de relacionalidad desde lo que se mantiene en determinado supuesto. Por supuesto que aquí va implícito los valores, las creencias que pueden desembocar en ciertas teorías. Estos paradigmas son universalmente reconocidos, ya que durante ciertos tiempos nos han proporcionado ciertos modelos y problemas que ayudan a solucionar a la comunidad científica. Por lo tanto, existen algunos autores que hablan en relación a esto. Por ejemplo, aquí tenemos Thomas Kuhn, el maestro de lo que es la definición de paradigma. Él nos dice que es un conjunto de principios o normas investigativas que condicionan la actitud científica de una época. Es decir, que hace 20 años atrás se hacían investigaciones en esa época de una manera diferente. Después pasamos, se me ocurre, al siglo XXI y ya nosotros realizamos las investigaciones con otros métodos. ¿Por qué? Porque aquella ciencia nos permitió, perdón, hay un poco de humedad, nos permitió ir avanzando en el tiempo, de manera tal
que pudiéramos modificar las técnicas y los procedimientos para hoy día poder tener mejores resultados investigativos. Él nos explica dentro del paradigma o el marco teórico explicativo que en ella podemos basar las teorías, las creencias, los valores, las leyes, las técnicas y las hipótesis que hacemos. Por lo tanto, esto nos ayuda a interpretar y explicar la realidad de lo que está sucediendo. Nos sirve también como una guía para accionar en la toma de decisiones. Es decir, que la actividad que yo les he dejado, que ustedes tienen que entregar en 2 semanas, pues parte de un paradigma explicativo, porque allí usted en un papel va a explicar lo que va a hacer investigativamente y ayudan a que eso sirva de guía para tomar decisiones futuras. Por lo tanto, el esquema de interpretación básica ayuda a aquellos supuestos teóricos generales a que se adopte en una comunidad concreta de científicos. No solamente tiene que ser de científicos, también puede ser de personas que les gusta incursionar en la investigación y que sencillamente lo que hacen es, pues a través de estos modelos o marcos teóricos, pues demuestran algo que está sucediendo en el contexto. Kuhn nos dice en el 1971 que el conocimiento científico se adquiere a través de un ciclo, que este es repetitivo durante 3 fases y que se hace consistente en los periodos de ciencia normal, de crisis y de revolución. Por ejemplo, una crisis sanitaria la tuvimos cuando estuvo la pandemia, ¿verdad? ¿Cuántas personas no se benefició de esa crisis para poder publicar situaciones que se estaban dando en el ámbito científico y que a lo mejor por un problema de no existir esta crisis, pues lo fueron dejando para después, para después, para después, y nunca revelaron estas investigaciones? Sin embargo, las personas que les gusta investigar, pues aprovecharon esta crisis sanitaria para dar a conocer a la población o al mundo científico lo que en muchos lugares estaba aconteciendo. Este ciclo le sigue el desarrollo de una nueva ciencia y así va pasando a través del tiempo sucesivamente. Por ejemplo, nosotros en enfermería tenemos nuestras teorizantes que partieron de un modelo teórico para luego convertirlo en una teoría. Estas teorías han dado aportes y nosotros la utilizamos en los análisis de casos, en los estudios de casos, en las investigaciones y por supuesto a raíz de ella, algún estudiante que desee dar un aporte a esa teoría y de repente ese aporte se puede convertir en un modelo. ¿Por qué? Porque la vida ha ido cambiando. Florence Nightingale vio la necesidad de la teoría del entorno por lo que estaba sucediendo en la guerra de Crimea. Pero ya hoy día no tenemos una guerra, pero en cambio sí tenemos una guerra cibernética, informática, tenemos una guerra sanitaria. ¿Por qué? Porque se nos está llegando al medio en el contexto donde vivimos, muchas situaciones que desencadenan enfermedades. Y estos son los virus, las bacterias, los hongos, las esporas. Mire todo lo que está aconteciendo en la parte climática. ¿No están viendo? Yo estoy dando clase y de momento comienzo achí, achí. Es decir, hay un proceso que se desencadena por cómo se está comportando el clima en relación a la conducta humana. Esa es mi respuesta de mi sistema inmunológico hacia lo que está a mi alrededor. Entonces, todas estas cosas, nosotros no estamos exentos de ellas. Por lo tanto, cada comunidad científica comparte un mismo paradigma. Cuando esta comunidad se plantea su paradigma, entra en una crisis y esta provoca una revolución científica. Como consecuencia de ella, la sociedad se agrupa en torno a un nuevo paradigma que sustituye al anterior. Es decir, miren, nosotros tenemos una teorizante que habla en relación del autocuidado.
En cambio, para la ginecostetricia, ya hace algunos años hay una teorizante que se llama Ramona Mercer, que habla del cuidado específico en la ginecostetricia. Hoy por hoy se conoce muy poco de Ramona Mercer. ¿Por qué? Porque no fue una de las primeras teorizantes que dieron origen a la profesión. Pero sin embargo, ya ella ha ido creciendo, evolucionando en el tiempo a través de ciertas y ciertas investigaciones que ella ha ido realizando. Y como ella podemos mencionar otras más, pero esto es lo que sucede cuando nosotros fundamentamos. Y Kuhn nos los deja claro desde su eh, definición o su conceptualización del paradigma. A medida que la ciencia ha ido avanzando, nos dice Kuhn que esto parte o tiene un esquema. Por ejemplo, el paradigma tiene un antecedente, por eso se le dice preparadigma. Cuando llega al presente, tiene un paradigma que resulta ser dominante, se aprovecha de una crisis paradigmática. ¿Por qué? Porque hay una crisis situacional que está generando problemas, conflictos, situaciones X que nos conlleva a que se revolucione científicamente lo que está sucediendo. Y volvemos al mismo ejemplo, la crisis paradigmática que tuvimos con relación al COVID-19. En el COVID-19 se conocían que podía haber una vacuna que detuviera completamente la propagación del virus. No. Existían otras vacunas con semejantes características que servían para virus similares, pero no específicamente para el COVID-2. Entonces, esto revolucionó científicamente al mundo científico, valga la redundancia, para que pudieran demostrar que al mezclar estas fórmulas biológicas, pues podían ayudar a detener el virus. Por lo tanto, se dice que hay una transición y un beneficio que aportará al futuro. Por ejemplo, si no hubiéramos tenido ese proceso de transición donde sí murieron muchísimas personas, no hubiéramos tenido una solución para el futuro. Solución es que ya hoy día muchas personas se enferman, obtienen el virus del COVID-19, pero la propagación letal que tuvo en los primeros momentos o en las dos primeras olas pandémicas ya no es así. La persona transita por este virus como si fuera una gripe común, de manera tal que se recupera de una manera más rápida. Entonces, todo esto surge para que futuramente nosotros no tengamos esta situación. También hay otro autor relevante. Según nos dice Lakatos, en el 1974, los distintos paradigmas no compiten entre sí, es decir, ninguno es mejor que el otro. Todos son antiguos, no mueren y son sustitutivos por otros, eso sí, ya que son complementados con el apoyo del avance científico. Algunos autores prefieren sustituir el término de paradigma por el de programa de investigación. Esto es un concepto introducido por Lakatos en el 1983. Es decir, mire cómo no hace tanto tiempo en Kuhn habíamos visto que era en el 1971, casi 9 años después, pues, 3 años después, tenemos no, 3 años no, del 71 al 83, prácticamente van 11 años. Tenemos que ya hay un concepto diferente de esta realidad. Por lo tanto, una investigación realizada por Hinley y Ponder en el 79 responde a los 3 tipos de cuestiones, a la parte descriptiva, a la parte analítica y a la parte comprensiva. Es por esto que a raíz de estas, pudiéramos decir, estas nuevas apariciones, pues surgen
los enfoques investigativos para darle sentido a cada investigación. Por lo tanto, cuando hablamos de la parte descriptiva, esto nos ayuda a qué sucesos ocurren en el aula de clase. Como también cuando hablamos de la parte analítica, decimos por qué ocurren estos sucesos. Un ejemplo. Y cuando hablamos de la parte comprensiva, ¿qué significan estos sucesos y qué consecuencias acarrean? ¿Por qué? Porque ya aquí yo voy a estudiar el fenómeno como tal. Por lo tanto, estas tres formas o estas tres cuestiones que responden o los tres tipos de cuestiones que responden a la investigación nos permiten desarrollarla de una manera más consecuente y más congruente a la vez. Por lo tanto, vamos, una vez refrescada esta parte teórica, vamos entonces a compartir con ustedes las dimensiones que podemos encontrar en estos paradigmas. Por supuesto, estas dimensiones y paradigmas de la investigación, nosotros al término de esta clase usted va a aprender a describir cuáles son estos paradigmas, los va a tener muy clarito, cuáles son los elementos esenciales de este proceso y cómo ellos moldean la comprensión de los fenómenos que van relacionados con los cuidados de enfermería. Acuérdense que siempre aterrizamos esta realidad a lo que hacemos en nuestra vida profesional. Entonces, podemos mencionar que las dimensiones son ontológica, epistemología, metodología, ética y política, lo cual concentra la mirada en función de la investigación y como un eje principal en el análisis de esta. Esto a su vez hace que se considere como un sistema de producción y una transición en el conocimiento. Por lo tanto, tenemos que ver el contexto, las características de la ciencia y de la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología ya llegó para quedarse con nosotros, no llegó para salir de nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de ontología, aquellas dimensiones de los paradigmas ontológicos se refiere a la naturaleza de la realidad y a lo que podemos conocer sobre ella. Por ejemplo, ella responde a qué es la realidad. ¿Es objetiva o es subjetiva? Por ejemplo, yo le pudiera decir a cada uno de ustedes, la realidad del COVID-19 ¿fue una realidad objetiva o subjetiva? ¿Qué me pueden mencionar? Nos dice Aaron, objetiva. Bien, está muy bien. Fue objetiva. ¿Por qué tú consideras que fue objetiva? Muy bien. Fue objetiva porque pudimos cuantificar lo que estaba sucediendo, porque permitió a través de esa cuantificación llegar a una realidad que se trabajó en la parte de la vacunación. Pero también fue subjetiva. ¿Y por qué fue subjetiva? Porque las personas sintieron, padecieron subjetivamente situaciones que fue totalmente diferente para todas las personas. Por lo tanto, fue una realidad que podemos describirla de las dos maneras. Sin embargo, la epistemología trata sobre la relación que existe entre el investigador y lo que ya está investigado. Por lo tanto, este aborda cómo conocemos, qué constituye el conocimiento válido. Entonces, por supuesto que si
nosotros trabajamos la epistemología desde esa relación que existe entre los dos, cada vez que hacemos una investigación estamos poniendo en inmersión la epistemología. Otro detalle importante es la parte metodológica, que define los procedimientos para poder descubrir la realidad. Y este determina qué técnicas debemos utilizar para investigar. Recordarán que algunos obtienen de técnica la observación directa. ¿Por qué utilizan la observación directa? Porque van a ver la realidad de lo que está pasando tal cual sin que se modifique. Lo estoy viendo, voy al lugar in situ a ver la realidad. En cambio, otros utilizan la encuesta, la entrevista. ¿Por qué? Porque quieren entrevistarse con algunas personas clave y ya no tienen que ver al resto de la población. Entonces, esta metodología nos determina ese tipo de técnica que vamos a emplear. En cambio, en la ética y un poco que en la política, vemos los valores que orientan a la investigación o el compromiso que tiene el investigador con la investigación. ¿Por qué? Porque en la medida que yo sea minuciosa, que yo sea un poco exhaustiva, se verá el compromiso que yo tengo con la investigación. A veces hay cosas que los investigadores no nos damos cuenta porque estamos sesgados, estamos tan adentro de la investigación que no nos percatamos que estamos cometiendo errores. Sin embargo, ese compromiso de darnos cuenta de que así no es, que está mal, que debemos mejorar, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no llegamos a sesgar la investigación. En cambio, decimos que es un paradigma en investigación. Ya un poco que vimos lo que nos demostraron nuestros autores, nuestros primeros autores. Pues parte de un marco conceptual, por supuesto, un paradigma crece del conjunto de creencias y preposiciones sobre la realidad que guían nuestro trabajo. Entonces, si yo voy a estudiar la sepsis urinaria, yo tengo que partir de un modelo conceptual. ¿Qué conozco de la sepsis urinaria? Pero no lo que fui y copié de un texto, de lo que fui y copié de un libro, sino yo he leído varias literaturas y al final yo tengo que concretar un marco conceptual sobre qué comprendo yo como persona, como investigadora de esa sepsis urinaria. También tengo que tener una visión del mundo. ¿Por qué? Porque determina cómo nosotros percibimos, interpretamos y estudiamos los fenómenos. Por lo tanto, si yo solamente conozco mi población rural, no conozco más nada, no tengo experiencia de nada porque no he trabajado en ningún lugar, no voy a tener una visión amplia del mundo porque yo no tengo experiencia. Pero sin embargo, muy diferente es a que cuando yo me puse a hacer mi marco conceptual, yo amplié el abanico de oportunidades a través de ese conocimiento que yo fui leyendo y leyendo y leyendo, y ya yo tengo una interpretación de lo que está sucediendo. Por lo tanto, yo puedo tener, pues, pudiéramos decir, un conocimiento más amplio que me va a ayudar a mí a entender y a comprender el fenómeno de lo que está aconteciendo. Tiene un sistema de valores. ¿Por qué el paradigma tiene un sistema de valores? Porque integra los principios filosóficos, ontológicos, epistemológicos y metodológicos. Por lo tanto, los que vimos aislados ahorita por separado, ¿verdad? Estos que tenemos acá, que son las dimensiones del paradigma, lo vemos acá de manera concreta. ¿Por qué? Porque los integra en un sistema de valores. Empecemos con el paradigma positivista. Este es el primer paradigma. Ya vimos cuáles eran las dimensiones y nos vamos a centrar básicamente en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque la ética y la política casi que está inmersa en el otro proceso de las otras 3. Pero en cambio los paradigmas son algunos. Vemos el positivista. ¿De qué nos habla? De la realidad objetiva. ¿Qué tan positivos somos? Existe independientemente del investigador.
y puede ser medido con precisión. Por lo tanto, es aquella realidad que yo puedo verla a través del enfoque cuantitativo, porque utiliza mediciones numéricas y análisis estadístico para abordar, para probar esa hipótesis que yo me he planteado. Ponemos un ejemplo, cuando decimos, por acá yo tenía un título un poquito, bueno, pero ahorita cuando decimos el autocuidado y su relación con las conductas de vida. Cuando yo estoy poniendo que el autocuidado tiene relación con las conductas de vida, ¿qué quiere decir esto? Que yo lo tengo que relacionar estadísticamente para poder demostrar en números que si yo tengo una mala calidad de vida, mi autocuidado no va a ser satisfactorio. O todo lo contrario, si tengo una alta calidad de vida, pues mi autocuidado va a ser muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque yo estoy empleando cuidarme, alimentarme adecuadamente, hacer actividad física, llevar un seguimiento de mi salud. Por lo tanto, para todos, en el método científico sigue procedimientos que son rigurosos, controlados y sistemáticos. Tenemos el paradigma interpretativo. Ese paradigma interpretativo tiene una realidad, pero subjetiva. Y cuando hablamos de realidad subjetiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Alguien me puede decir? Independientemente que tiene la pollita ahí en la lámina. Vamos a ver, Emily Chacha. Dígame un ejemplo para usted de una realidad subjetiva. Póngame un ejemplo. De cualquier cosa, no importa, de la vida, de las clases, de lo que usted quiera, una realidad subjetiva. Bueno, como dice ahí que la realidad subjetiva es como que alguna percepción de algo que tú desees, ¿no? De manera individual. Entonces yo diría que quizás, no sé, que quizás de aquí en 5 años mm, ya no existan carros como a gasolina, sino que existan carros que funcionen de manera como a pila. O sea, como que ya no exista tanta contaminación, una manera subjetiva de ver la tecnología. Bueno, el ejemplo no está bien, porque eso es algo que usted, eso es una predicción. Usted está diciendo que ya futuramente no debe existir el carro de diésel, por ejemplo, y que sea a pila. Entonces, eso es una predicción. Usted está hablando para el futuro. Vamos a ver, Brian. La apreciación personal de una obra de arte. Correcto. ¿Por qué, Brian? Porque mientras una persona o el artista podría ver, no sé, quiere transmitir alguna emoción, la persona que ve esta pintura de arte puede interpretar de otra manera distinta, haciendo, Correcto. haciendo influencia a sus propias creencias, experiencias o algo por el estilo. Muy bien, muy bien. Eso es algo subjetivo. Adelante, Aaron. Bueno, un poco es la subjetividad que tiene la persona para sentir ese dolor. Porque, por ejemplo, yo como profesional le puedo decir al paciente, a usted no le duele nada, pero yo le puedo preguntar al médico, ¿y usted está dentro de mí para saber si a mí me duele? Usted no está dentro de mí para saber si a mí me duele. Entonces, ¿cuál es la subjetividad?
la interpretación que yo le digo al médico. Yo tengo un dolor del 1 al 10 que se me refleja en un 9, pero eso solamente lo puedo saber yo. Esa es mi experiencia individual. Por ejemplo, ahorita ustedes están todos en calidad de estudiante, ¿verdad? Y yo les pudiera decir una realidad subjetiva, ¿cuál es? Yo como estudiante, yo me voy a poner en el mismo plano de ustedes. Yo como estudiante tengo 5 profesores. De los 5 profesores, a mí me gustan las clases de 2 profesores. De los otros 3, a mí no me gustan. Sin embargo, hay otros compañeros que pueden decir, a mí me gusta la clase de los 5, porque para mí los 5 son interesantes. Entonces, esa es la subjetividad individual de cada ser humano, que cada uno de ustedes tiene una percepción totalmente diferente. Hay quien dice, ay, no, a mí ese docente me cae chéverísimo. Y hay otros que dicen, ay, no, a mí ese docente me cae barrigón, barrigón, barrigón. ¿Por qué? Porque es sapo, porque, no sé, se expresa mal, porque tiene mala conducta, no sé, cualquier subjetividad que usted quiera ponerle al asunto. ¿Sí me comprendió esa parte, Emily, en relación al ejemplo que usted mencionó? Sí, Miss, ya lo entendí. Muy bien. Y en el caso de nuestros pacientes, por eso nosotros tenemos el proceso de atención de enfermería, que la primera etapa del proceso, ¿cuál es? La valoración. Y dentro de esa valoración, cuando nosotros ponemos, haciendo lo que es la evolución de enfermería, nosotros tenemos que poner los datos objetivos y los datos subjetivos. Los objetivos es aquello que yo observo con estos 2 ojitos que tengo acá. Y en los datos subjetivos es todo aquello que subjetivamente el paciente siente y me lo dice tal cual él se lo está sintiendo. Por ejemplo, para nosotros escribir en una evolución médica o en una evolución de enfermería, nosotros tenemos que poner paciente con dolor abdominal que se irradia en la fosa ilíaca derecha o que se irradia en el flanco derecho. Pero el paciente me va a decir eso, así como yo lo estoy mencionando en este momento. No, porque el paciente no estudió enfermería. El paciente solamente lo que nos dice a nosotros, ay, licenciada, yo tengo un dolor en la panza horrible, o yo tengo un dolor feísimo en la panza. Y el abdomen se llama panza, no se llama panza. Denme un segundito que me están llamando de la universidad, por favor. Bien, entonces seguíamos con el ejemplo de que el paciente nos dice a nosotros
tal cual como se sienten las cosas. Por ejemplo, nosotros decimos, el paciente en los datos objetivos decimos, observo el paciente con midriasis, observo el paciente con estupor, observo el paciente con depresión ocular. ¿El paciente me va a decir eso? No, porque el paciente no ha estudiado terminología médica. El paciente me va a decir, cuando dije paciente con estupor, ay, es que el estupor no me lo puede ni decir, porque el paciente está sudoroso, está en un estado crítico. Él no me puede manifestar cómo se siente. Sin embargo, cuando decimos el paciente tiene somnolencia, el paciente lo que va a decir, yo me siento así como que estoy en el aire, como me parezco un borrachito, un drogado. Ese es el término que va a utilizar. ¿Por qué? Porque él no conoce la parte técnica. Entonces, el paradigma interpretativo busca comprender la comprensión profunda, busca entender el significado, las experiencias y los contextos particulares. Por eso es que se le evoca al enfoque cualitativo, aquel que utiliza métodos como entrevistas, observación participante y análisis, pero que son narrativos. Es decir, de una lectura de algo que ha sucedido, un estudio de caso, yo hago un análisis de esa narración, de manera tal que pongo allí aquella comprensión de la realidad. Por eso dice que tiene una interacción cercana con el investigador, porque busca que se involucre activamente con los participantes del estudio. Algo interesante aquí, por ejemplo, nuestra teorizante de enfermería, Madeleine Leninger. Madeleine Leninger buscó atraer la realidad de lo que estaba pasando en diferentes culturas de diferentes países, pero la vivió de cerca para poderla entender y ponerse, como pudiéramos decir, en el zapato del otro y entenderla profundamente. Entonces, es allí los 4 enfoques que tenemos, perdón, los 4 paradigmas perdón, los 4 no, otro paradigma que tenemos en la parte interpretativa. Observemos que tenemos el paradigma, perdón, esto está corriendo para adelante, para atrás en vez de para adelante. Tenemos el paradigma crítico. En este paradigma crítico, el investigador tiene una transformación, existe o busca cambiar estructuras del poder para una transformación social. Aquí a veces buscamos, cuando hacemos el paradigma crítico, por ejemplo, los abogados, les encanta trabajar sobre el paradigma crítico, porque buscan las leyes, buscan un poco de cosas para transformar y cambiar los poderes existentes. Tiene una participación activa porque involucra a los participantes y los convierte como co-investigadores. Entonces, es por esto que tiene una conciencia crítica, porque fomenta una reflexión sobre desigualdades sociales, algo que está pasando que nos hace ser desiguales. Entonces, el paradigma crítico es profundo y nos ayuda a entender una realidad que no solo le afecta a una persona, sino que le afecta a la sociedad. Tenemos el paradigma pragmático y la palabra misma como que nos los deja un poco como por claro. Ese paradigma pragmático tiene una orientación a un resultado que valora la función en la práctica real. Es decir, que yo en el contorno de salud, en el hospital, en el servicio donde me toca laborar, estoy allí orientando a esos resultados de una práctica real. En el paradigma pragmático combina la metodología mixta, el método mixto. ¿Por qué? Porque combina ambos enfoques, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Y tiene un pluralismo metodológico. ¿Por qué? Porque selecciona estos métodos según preguntas de investigación. Entonces,
En este vamos a ver resultados tanto cuantitativos como cualitativos. Y de esta manera hemos visto cuántos paradigmas hemos aprendido. Bueno, lo vemos al final. Vamos a ver la relación que existe entre teoría e investigación. La teoría nos proporciona el marco conceptual y nos guía la investigación. En cambio, la investigación valida, refina y refuta la teoría que ya está existente. Por ejemplo, yo puedo coincidir o no con una teoría de investigación. Vamos a poner un ejemplo. La teoría de Virginia Henderson habla de las 14 necesidades básicas que el individuo debe cumplir. Sin embargo, yo pudiera decir que para mí no son 14, son 21, se me ocurre. Y yo refuto y refuerzo porque estoy validando esa restante de 14 a 21 sobre las que sí son necesarias para el individuo. Y lo hago a través de la investigación. También tiene una retroalimentación, porque los hallazgos que vienen siendo, los hallazgos se le denomina a los resultados, generan nuevas preguntas teóricas. Y también genera un conocimiento. ¿Por qué? Porque ayuda a la integración que produce avances científicos y que pueden ser aplicables en el mundo real. Por ejemplo, una vez que yo hago esa investigación donde yo estoy refutando que en vez de 14 son 21, eso yo lo publico y esos resultados me ayudan a validar y ya puede ser que pasado 2, 3, 4 años ya ustedes vean que ya no existen 14 necesidades, sino 21. Aclaro, todavía eso no ha pasado, no vaya a ser que digan por ahí que yo dije que ya no son 14 necesidades, sino 21 necesidades. Un ejemplo. Lo mismo pasa con los correctos. Al principio, ¿cuántos correctos habían en la administración de los medicamentos? Al principio habían 3 correctos. Ya hoy día utilizamos 5, pero ya vamos por 10. ¿Por qué? Porque cada vez la ciencia ha ido dándose cuenta de que en la vida cotidiana, en el ámbito real de la práctica clínica, se ha demostrado que hay otros aspectos para evitar los errores en la administración de los medicamentos. Todo esto tiene un fundamento filosófico y ese fundamento filosófico en ocasiones ayudan a que este paradigma pues tenga no solo los 4 que acabamos de ver, sino que se base en el fundamento filosófico del empirismo, del racionalismo, del constructivismo y del pragmatismo, los cuales influyen en nuestros enfoques de investigación. Cuando esta ciencia que acabamos de aprender la llevamos a la aplicación, pero en enfermería, vemos la práctica basada en la evidencia. Es una de las cuestiones que nosotros o que el cuidado que brindamos nos enfoca a que sea basado en la evidencia. ¿Por qué? Porque integra hallazgos científicos que han sido rigurosos con experiencia clínica y preferencias del paciente. Es decir, que yo no abandono la preferencia del paciente. Por ejemplo, para poder insertar en las instituciones hospitalarias que se aplique el parto con pertinencia intercultural, hubo que basar investigaciones que demuestren que esto sí da resultado, porque ya las mujeres no van a ir a parir a la casa salvajemente como se hacía cuando nuestros ancestros, que había muchas complicaciones y se morían tanto madres como fetos por desconocimiento de la ciencia. Tenían un conocimiento ancestral, sí, pero no tienen el conocimiento de la ciencia. Entonces, estas investigaciones que trajeron consigo, que lo llevaron
a la parte de la experiencia, vamos a tener la experiencia, vamos a empezar a traer las parteras al hospital a ver qué tal nos resulta. Vieron que era beneficioso, pero además, cuando se le hacía la pregunta a los pacientes dicen, no, yo prefiero venir al hospital con mi partera. Y así doy a luz tranquila, conforme, satisfactoriamente. ¿Por qué? Porque yo me siento segura. En cambio, con el profesional yo no me siento segura, porque no entiendo lo que habla, porque yo veo que se ríen, se burlan y yo no sé por qué están haciendo eso. Entonces yo me siento en un medio inseguro. Y esto demostró a través de ciertas investigaciones que era lo que había que hacer. Entonces esto es una práctica que se realiza en las instituciones hospitalarias basada en la evidencia. También tenemos que cuando nosotros llevamos esta investigación a la enfermería, mejora los cuidados. ¿Por qué? Porque la investigación proporciona la base para hacer protocolos y guías de clínicas que sean actualizadas. Aquí no es que vamos a hacer una guía clínica como yo me la quiero inventar, no. Y también tiene un desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque contribuye al avance de la disciplina en enfermería como una ciencia independiente. Ustedes han visto que la definición de cuando decimos que la enfermería es el arte del cuidado y la ciencia, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso en primer semestre cuando lo dieron en epistemología y fundamentación del cuidado? Entonces, ¿cuándo nosotros lograremos ser una ciencia independiente? Cuando nosotros seamos capaces de poder crecer científicamente. Ahí seremos una ciencia independiente. Hasta ahorita somos una ciencia que dependemos de todo el que hace investigación a nuestro alrededor. Es por eso que yo muchas veces digo que esa definición está errada, porque no es 100% cierta. Cuando hacemos también una evaluación crítica de la literatura, decimos que identificar la pregunta es algo importante, porque cuando yo identifico la pregunta, que en este caso vendría siendo la determinación del estudio del problema que he identificado para investigar, aborda una cuestión relevante para la práctica. Cuando evalúo la metodología, analizo si los métodos son los apropiados para la pregunta planteada. Cuando examino los resultados, voy a considerar la validez y la relevancia de estos hallazgos. Y de la misma forma, cuando valoro la aplicabilidad, voy a determinar cómo los resultados pueden integrarse en la práctica clínica. Entonces, esta secuencia me permite a mí tener una evaluación crítica de la literatura que estoy utilizando para una investigación. Y bien, hasta aquí hemos terminado y lo vamos a hacer con una actividad asincrónica que ustedes van a realizar en este tiempo que va quedando, pero que también les puede ayudar a ir trabajando en la actividad que dentro de 2 semanas tenemos que presentar. Esta actividad autónoma tiene un objetivo: identificar las características de los paradigmas en diferentes artículos científicos de enfermería con una vigencia de 5 años de estudio. Ahora, cada grupo de ustedes o cada uno de ustedes va a buscar artículos en la web de enfermería, de preferencia búsquenla en bases de datos que sean bases de datos patentizadas, como por ejemplo Scopus, Cielo, pudiera ser algunas de Google académico. Entonces usted va a buscar diferentes artículos científicos, pero que sean netamente de enfermería. Y en ellos usted va a leer los artículos y va a identificar las características de los paradigmas que hay en cada uno de estos artículos. Por supuesto, ustedes son 9 grupos de trabajo y tienen aproximadamente 8 o 9 estudiantes los integrantes. Cada grupo analizará un artículo de investigación de enfermería y como documento entregable, ¿qué es lo que van a subir a la plataforma? Van a subir una infografía donde identifiquen
el paradigma y las características que tiene ese artículo que usted está analizando. Y por supuesto, la actividad se cierra el 16 de abril hasta las 20 horas. ¿Alguna pregunta en relación a la actividad? Ustedes en cada grupo son 8 o 9 estudiantes, con que cada uno escoja un artículo, uno solo, y se me ocurre si consideran que pueden ser dos que son, vamos a pensar, nosotros somos un grupo de 5 integrantes, cada uno trae un artículo, pero entre ustedes analicen y quédense con dos que sean importantes, que tengan mayor relevancia. Y de esos dos van a hacer la infografía identificando el paradigma y las características de ese paradigma. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Y como cierre tenemos, o como reflexión final, que tenemos 4 paradigmas principales. ¿Cuáles son esos paradigmas principales? Positivista, interpretativo, crítico y pragmático que fundamentan la investigación. Tenemos 3 dimensiones filosóficas. ¿Cuáles son esas 3 principales? Ontológica, epistemológica y metodológica, que guían nuestro enfoque de investigación. ¿Y cuántas posibilidades tenemos? Un sinnúmero de posibilidades. Por eso ese 8 está acostadito. Porque la comprensión de estos fundamentos abre infinitas oportunidades para mejorar el cuidado de enfermería. Entonces, este es el resumen de todo lo que hemos visto hoy en esta mañana. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Estamos claros todos? Bien. Vamos entonces a pasar la asistencia. Fanny Alonso, Natacha Anchundia, Presente. María Anchundia, Presente. Yanek Apolinario, Presente. Joana Balón, Noelia Basurto, Buenos días, presente. Isabel Borbor, Ariana Borbor, Buenos días, presente. Magali Borbor, Buen día, presente. Carolina Campoverde, Presente. Gabriel Cedeño, El compañero. ya. Yulexi Chacha, Presente, buenos días. Alina Chávez, Presente, buenos días. Yulexi Chele, Buenos días, presente. Lisbeth Carolina Clemente, Buenos días, presente. Maoli Corozo, Buenos días, presente. Daniela Cruz, Buenos días, presente. Andrea Cruz, Buenos días, presente. Zuleika Cruz Villón, Buenos días, presente. Javier del Peso, Buenos días, presente. Denise del Peso, Caterine Eugenio, Buenos días, presente.
Ah, está retirada Denise. Ya, muy bien. Denise está retirada y usted me dijo otra, ¿verdad? Ajá, excelente. ¿Qué sucede? Caterina Eugenio ya me contestó. Emily Figueroa, Presente, buenos días. buenos días. Antonio García, El compañero también es retirado. uy, se han retirado unos cuantos. Geraldine Gonzabay, Buenos días, presente. Elizabeth Gonzabay, Buenos días, presente. Antonella Wale, Cristel Heredia, Ya, presente, Buenos días, Wally. presente. Steven Malavé, Buenos días, presente. Miguel Malavé, Presente, buenos días. Alexander Marín, Presente. Graciana Mateo, Presente. Leonela Mazzini, Buenos días, presente. Marianela Mejillones, Buenos días, presente. Alejandra Méndez, Buenos días, presente. Sonia Mendoza, Buenos días, presente. Romina Meregildo, Buenos días, presente. Elizabeth Morales, Buenos días, presente. Melisa Muñoz, Buenos días, presente. Lisette Muñoz, Buenos días, presente. Damaris Naranjo, Buenos días, presente. Lisbeth Orrala, Presente. Natalie Orrala, Buenos días, presente. Yulexi Panchana, Buenos días, presente. Aaron Panchana, Angie Panchana, Buenos días, presente. María José Patiño, Presente. Camila Pin Zambrano, Buenos días, presente. Dagna Pincay, Buenos días, presente. Yulixa Pincay, Presente. Jacinto Pita, Presente, buenos días. Manuel Plúa, Presente, buenos días. Bexabe Pozo, Presente, buenos días. Andrés Quirós, Presente, buenos días. Tatiana Ramírez, Buenos días, presente. Daniela Ramírez, Buenos días, presente. Natalie Ramírez, Buenos días, presente. Viviana Reyes, Buenos días, presente. Carolina Reyes, Buenos días, presente. Pilar Reyes, Buenos días, presente. Joel Ricardo, Buenos días, presente. Walter de Nilsson, Buenos días, presente. Jocelyn Roca, Buenos días, presente. Belinda Rodríguez, Kenia Rodríguez, Presente. Tatiana Rodríguez, Buenos días, presente. Alejandra Rodríguez Muñoz, Buenos días, presente. Dayana Rodríguez, Buen día, presente. Natalie Romero, Buenos días, presente. Milena Salcedo, Buenos días, presente. Bexabe Sánchez, Presente, buenos días. Fernando Soriano, Janet Tigua, Buenos días, presente. Keila Tomalá, Buenos Jordana, días, presente. Alejandra Vallejo,
Shirley Varela, Buenos días, Lizán, presente. Yadira Vera, Buenos días, presente. Omar Bisueta, Buenos días, presente. Michael Yagual, Sacha Yepes Buenos días, presente. y Andrea Sea. Presente, buenos días. Bueno, buenos días a todos, que no les pude contestar el saludo en el momento que se estaba tomando para no detenerme. Adelante, que veo algunas con la manito alzada. Ya, es que hay dos compañeras que tenían problemas con el micrófono. Bianca Borbor, que está con las manos alzadas, y la otra compañera es Dana Reyes, que no sé si le habrá puesto, si se la habrá escuchado. Sí, sí, yo le escuché También, el ya listo, asistente. listo, listo. Bianca, ¿alguna pregunta? Ella tiene problemas con el micrófono, Ah, por eso ya. está con la mano alzada, por Entiendo. la asistencia, por si acaso. Ya. Belinda Rodrigo, vamos a ver. Exactamente. Bueno, jóvenes, ¿De qué entonces, clase? Me hizo una pregunta con respecto a la tarea. díganme. Entonces, al escoger dos artículos para poder hacer eso de los paradigmas y las características, hay que hacer dos infografías porque se escogen dos artículos o solamente es No, una no, en infografía por uno los dos. mismo ponen las dos, porque Ah, no ya. es, no es tanta información. Gracias. Muy bien, Profe, dígame. verás que ando con el celular y anda fallando mi teléfono y no pude decir presente. Heidi Balón, ya reviso. Sí, Muy bien. Bueno, jóvenes, Licenciada, entonces, disculpe, sí, yo voy viajando y voy con datos y por eso tampoco prendo la cámara. Soy Varela, la compañera que dijo el compañero Aarón que iba a una cita médica. ya, docente, docente, igual, de todas maneras, yo también. No sé, la verdad, yo no le escuché que dijo mi nombre, pero igual revise por si acaso. Una vez la carta. Carlos. Muy bien. ¿Algo más? Si no hay más nada, bueno, pues le deseo un lindo día y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hace igualmente ustedes.